Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. El fundador y exdirector del diario Hoy explicó mediante un remitido las razones por las que el rotativo tuvo que cerrar sus puertas y califica los motivos como una combinación de factores económicos e intolerancia política extrema. Diario Hoy, luego de 32 años de vida, dejó de circular en el país. En esta empresa trabajaron más de 158 personas y tuvo 260 accionistas. El director de este medio de comunicación, a través de un aviso publicado en algunos diarios del país, explica que este periódico se ha visto empujado y, por qué no decirlo, forzado a cerrar sus puertas. Cuando los accionistas acordaron un cierre transparente y tranquilo, luego de los problemas económicos, el director del medio sostiene que la superintendencia de compañías, de modo arbitrario, desconoció dicha resolución y decidió la liquidación del oficio. En el comunicado se hace referencia a que los múltiples ataques que recibieron por parte del gobierno han formado parte de la estrategia del gobierno para clausurar este espacio independiente, plural y libre. Y además señala que el cierre de Diario Hoy es una pérdida para el país y para las libertades. Diario Hoy cierra con la tristeza de no haber podido resistir la arremetida de una revolución autoritaria que ha golpeado con dureza y sin descanso a los medios de información independientes. Menciona además que Diario Hoy marcó historia dentro del periodismo ecuatoriano, por lo cual agradece a quienes fueron parte de este proyecto. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y hablando de los proyectos de Nuestro Dinero, en la última cadena, el sábado, el presidente Correa se refirió a la posibilidad de incluir en la reforma legal, otra reforma en el ámbito laboral, un límite a los sueldos públicos, pero también a los privados. Limite los sueldos en el sector público, que el presidente que pueda ganar máximo 20, ya lo tenemos eso, salarios básicos, pero se hacen excepciones en ciertas empresas públicas, etcétera. Vamos a ser mucho más fuertes en él. E incluso en el sector privado. Y más que limitar el salario, impedir las grandes desigualdades. Perfecto. El gerente de la Telefónica del banco quiere ganar $60.000. Perfecto, que gane. Pero máximo 20 veces que gana el último de sus trabajadores. Es decir, que al último de sus trabajadores tiene que pagar unos $3.000 si él quiere ganar $60.000. Ya basta de tanta desigualdad, compañeros. El Fondo de Cesantía del Magisterio rechazó el proyecto de ley cuyo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional se postergó. Los maestros irán a la marcha convocada para este 17 de septiembre. Es la voz de los representantes de los maestros que participaron de la Asamblea General de este fondo que maneja $431 millones de capital. Ellos reclaman el incumplimiento por parte de la Asamblea del acuerdo al que habían llegado con el presidente de la República con la construcción de un proyecto al que calificaron papa caliente, les quema la mano. Esto lo tienen que cambiar porque si no ya lo hubieran aprobado. Tienen ahí la mayoría legislativa para hacer y deshacer. Justamente eso no es democracia. Este no fue tratado el jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional, según los asambleístas de país, porque aún quedarían cosas por pulir. Vamos nosotros a tomarnos el tiempo suficiente para analizar y resolver. Asamblea Nacional enredada en su propia maraña. Ahora, sin confianza en la Asamblea, buscarán un nuevo diálogo con el primer mandatario en el que le entregarán 4 propuestas. Que no se obligue a nadie. En caso de que la ley se apruebe, dicen que no se convertirían en caja de ahorros y no descartan la creación de un banco de los trabajadores. Según los administradores del fondo, este es solo un ente de manejo económico. Sin embargo, la UNE, parte de él, se ratifica. Tenemos que seguir en la pelea y hemos convocado el 17 de septiembre a la movilización nacional. La mirada de los maestros se dirige nuevamente hacia la presidencia de la República. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Para hablar más de este tema nos acompañan ya los asambleístas María José Carrión de Alianza País y Patricio Donoso del Movimiento Creo. Muy buenos días a ambos y gracias por compartir este espacio de entrevistas. María José, comenzamos con usted. ¿Por qué razón se suspendió el debate de este proyecto la semana pasada? Buenos días, María Josefa. Un saludo también a
al asambleísta Donoso y a los ciudadanos y ciudadanas que el día de hoy nos escuchan. Bueno, efectivamente hemos tenido una suspensión del debate en el Pleno de la Asamblea, hubo una incorporación de un nuevo punto, en realidad de 2 puntos en el orden del día, y esto llevó a un alargamiento del tema. Creo que también al interno del bloque tenemos algunas discusiones que debemos ir puntualizando sobre el debate de este tema que nos llama el día de hoy a discutir, y estaremos pendientes a que en los próximos días se pueda colocar nuevamente en el Pleno de la Asamblea. Hablando de los próximos días, ¿la marcha anunciada no fue motivo para la suspensión de este debate? No, en realidad no. Nosotros tenemos, porque no existe plazos tampoco, y eso es importante, María Josefa, que se conozca. No existen plazos establecidos, los plenos también pueden ser suspendidos, al no haber una fecha fatal, que se dice en el legislativo, cuando no hay una fecha establecida, puntual y directa, eso lo que hace es efectivamente tener la posibilidad de suspender, de ampliar el debate, incluso dentro del propio debate o antes de la votación se puede suspender por algún periodo. Recordemos también lo ocurrido en leyes fundamentales como la Ley de Comunicación, que aún teniendo un plazo establecido por la Constitución, estuvo casi 4 años en discusión dentro del legislativo. Vamos con Patricio ahora. Usted que representa otro movimiento, ¿cuál es la percepción que tiene con respecto al debate que se suspendió la semana anterior? ¿Cree que el tema de la marcha, como dice María José, no determinó el ponerle una pausa al debate? ¿O los asambleístas alrededor están un poco también, como dice María José, con la tranquilidad, ya que no existe ningún plazo que les pueda agilitar su trabajo? María Josefa, buenos días. María José, cosa igual. Un gusto compartir contigo esta mesa de trabajo. Ojalá la suspensión que se dio el jueves pasado obedezca a que el gobierno está repensando este tema, porque claramente se ha visto a través de las voces de la opinión pública de la inconstitucionalidad de este proyecto, pues son fondos privados y no pueden ser manejados al libre arbitrio de un poder público fuerte como el de ahora. Ojalá el gobierno recule, como dice nuestra gente, con respecto a este proyecto, porque es inapropiado, porque violan preceptos constitucionales clarísimos, como el artículo 66, numeral 13, numeral 23, cuando habla de que hay libertad de asociación en el país y varios funcionarios públicos pueden asociarse y manejar sus fondos previsionales, que no son de ahorro, son previsionales para cesantías, para jubilaciones. Segundo, violan los conceptos de propiedad privada. No puede confiscarse nada. Es más, el artículo, me parece que es el 323 de la Constitución, habla claramente de que está prohibida toda forma de confiscación. Esta suspensión, en mi opinión, obedece a que tanto el bloque oficialista, que es el mayoritario, como el régimen, están preocupados porque este proyecto, María Josefa, fue presentado el 7 de noviembre del 2012 y rechazado por el Consejo de Administración Legislativa. Pasa 1 año y medio, logran una mayoría enorme y ahora lo retoman, contrario a lo que hicieron en principio, en la legislatura pasada, de rechazar el proyecto de Olger Chávez. Proyecto que, a decir del propio Olger Chávez, se manejan, palabras textuales de él, se manejan fondos de los maestros que tienen, lo dijo textualmente, origen lícito y es fruto, escúcheseme bien, y es fruto de su trabajo con el aporte del calor de sus años. Yo argumenté en el plenario legislativo que a confesión de parte, relevo de prueba, este es un fondo privado, o son fondos privados, no solamente el de los maestros, de universidades, de la función judicial, de las Fuerzas Armadas, 64 fondos, se dicen rápido, pero son bastantes. 1.164 millones de dólares, María Josefa, se dicen rápido, pero es harta plata. Me parece que este proyecto, que es inconstitucional y además inconveniente, abusivo, creo que va a tomar su tiempito para que hagan sus correcciones y ojalá este sea archivado, que fue precisamente la propuesta que yo hice en el plenario. Tengo que continuar con María José y hacerle la pregunta sobre las afirmaciones de Patricio. ¿Cree usted que este proyecto es inconstitucional? Supongo que no. ¿Y por qué razón? Bueno, su suposición es correcta, no es inconstitucional, porque precisamente se está hablando de que estos fondos, de algunas formas... No es mi opinión, supongo que usted no lo cree. Sí, por eso le digo, en realidad nosotros, no solo yo,
el bloque Alianza de Movimiento País, estamos planteando que, evidentemente, si planteamos una norma en un proceso que ha construido una Constitución, somos los llamados a velar porque esa Constitución siga siendo cumplida y respetada. En esa medida, el artículo 368 establece que el Estado normará y regulará todas las actividades relacionadas con la seguridad social. Normará y controlará todas las actividades relacionadas con la seguridad social. Esto es muy importante porque permite tener un parámetro establecido en el cual de aquellos 64 fondos, ¿verdad? Se conoce, son 64 fondos desde el informe presentado por el superintendente de bancos. De estos 64 fondos, 54 recibieron fondos patronales públicos, lo cual quiere decir que hay un monto económico muy alto y hay una variación importante. Hasta las aportaciones hasta el 2008, datos técnicos que tenemos establecen que, por ejemplo, en el caso de fondos del Ministerio de Finanzas, 67% era lo que aportaba el patrono. Hay otros casos como la Contraloría General, era el 54% lo que aportaba el patrono. La función judicial, 50%, y así podemos ir determinando de cada fondo cuánto fue lo que aportó el patrono. Pero lo más importante de esto es que si es que existen algunas condiciones que se van a establecer posiblemente y sea lo que se apruebe, pero además de esto hay que decirlo con mucha claridad. Creemos que toda propuesta legislativa es una propuesta que está en construcción, María Josefa, no nos negamos al debate. Es más, los actores, los que están involucrados con los diferentes fondos, los ciudadanos que tienen ese derecho, por supuesto, a decir y a decidir sobre sus fondos, tendrán todos los mecanismos que han tenido ya. Estuvieron en el Pleno de la Asamblea, pero así como dice el asambleísta Donoso, hubo personas que denunciaron mal manejos de los fondos, falta de información, falta de claridad. Tenemos cartas enviadas por ciudadanos y ciudadanas, especialmente el Fondo del Magisterio, donde no han recibido ningún tipo de información. Esto es lo que está en discusión, el adecuado manejo de los fondos, el cuidado de esos dineros económicos para que sean manejados, y esa es una de las propuestas que se están discutiendo, por el BIES, que es el banco más grande del Estado. En estos años el BIES ha manejado 12.000 millones de dólares, un banco muy importante y que no es del gobierno, no es una caja chica del gobierno como se quiere decir, de ninguna forma, es un banco de los afiliados, de las afiliadas. Interesante lo que lo motiva porque haciendo una analogía de que han recibido denuncias sobre mal manejo, poca transparencia, y el legislativo está preocupado de que esas denuncias tengan una respuesta, ¿verdad? Se pueda ejecutar una investigación sobre qué pasó, ya que esa denuncia alerta. Sería interesante, y se lo pido como ciudadana, que como legislativa también exhorte a las autoridades públicas de otro sector que también reciban las denuncias que la sociedad civil pone sobre malos manejos y poca transparencia de fondos públicos en otro sector, para que este asunto de la transparencia pueda ser de doble vía, ¿no? Que lo público pueda empujar a lo privado a ser más transparente, pero a que asimismo lo público reciba de la sociedad civil con seriedad las denuncias que incluso la prensa ha presentado a través de reportajes de investigación. Y en segundo lugar, sobre los proyectos legislativos de los que usted habla, hay una coincidencia, o es idea mía o idea de algunas personas, pero quería preguntarle hasta qué punto usted, como ciudadana, como legisladora, cree que lo público debe de llegar. Lo público debe de llegar a establecer sueldos en la empresa privada, debe de llegar a manejar los fondos previsionales. ¿Hasta dónde cree usted que lo público puede meterse en la casa de la gente, a través de la ventana, en la vida más privada de la gente? ¿Cuál es el límite según usted? Bueno, yo creo que ahí el límite lo establece la Constitución, que es nuestra norma fundamental, nuestra norma rectora. Establecer parámetros adecuados del desarrollo de una sociedad es el rol y el deber ser de los ecuatorianos y más de quienes tenemos ese delicado trabajo que es construir las normas para la construcción del país que todos y todas soñamos. Para eso nosotros estamos en la legislación. Y el parámetro, los límites son constitucionales, por supuesto, son los derechos individuales, pero también los derechos colectivos. Son la posibilidad de construir un país democrático y la democracia que implique efectivamente tener la posibilidad de tener igualdad de condiciones de la sociedad, sin que esto elimine, por supuesto, la posibilidad de tener también el desarrollo privado, y el desarrollo privado en las mejores condiciones óptimas para el trabajador, así como también para el empleador. Nosotros apuntamos a tener una sociedad más justa y equitativa. Hacia allá apuntamos, María Josefa. Y hay que hacer correcciones de las inequidades que tiene nuestra sociedad. Por supuesto, en eso hemos estado todos estos años. Y en el tema que usted decía inicialmente,
Todas las denuncias, invito a los ciudadanos y ciudadanas, todas las denuncias que tengan, háganoslas llegar. Nosotros estamos en la mesa de fiscalización de la Asamblea Nacional, estamos procesando normas y estamos procesando también denuncias dentro de la Asamblea Nacional. Esas denuncias tienen que llegarnos, pero tienen que ser denuncias fundamentadas. De tal forma, y así hemos llamado a ministros y a ministras a la mesa de fiscalización, se nos ha aclarado la información, se nos ha dado los respectivos sustentos necesarios para respaldar aquellas actividades que los ministros y ministras han venido llevando. Pero también en los poderes locales. ¿Ha habido alguna sanción para alguien? ¿Ha habido alguna sanción para alguien? Están todavía siendo investigados. Pero hasta la fecha, ¿ha habido alguna sanción? Nosotros no somos un ente sancionador. ¿No? Es de hecho otras funciones del Estado las que sancionan. Entonces reciben las denuncias y ¿qué hacen al final? Político. ¿Perdón? Reciben las denuncias y no sancionan políticamente, ¿no? Políticamente sí. Sí, por eso le pregunto, ¿ha habido una sanción política? ¿Ha habido alguna sanción política hasta ahora? Estamos investigando algunos temas importantes, en temas, por ejemplo, como el sistema de concesión de créditos a través del Banco de Fomento. Hemos hecho una investigación profunda desde la mesa de fiscalización, hemos pedido nuevamente información al ministro, el ministro nos ha llegado con información y están siendo ya, María Josefa, fiscalizados a través de la Fiscalía y a través de la Justicia, temas de denuncia pública que han sido también tramitados a través de la Asamblea Nacional. Patricio, gracias María José, se me acaba el tiempo. Patricio, quisiera terminar con usted el último minuto por lo que me queda. 3 consideraciones. Todavía no hay resultados de esos análisis y ya quieren tomarse los dineros privados en clara confiscación, que está prohibida. Segundo, no solamente que viola la Constitución, sino que viola la Declaración de los Derechos Humanos, artículos 17, numeral 2. Viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles, artículo 22, numerales 1, 2 y 3. Tercero, ahora se nos dice, cuando ven que se cae el proyecto, que ha habido capital semilla al inicio de ciertos fondos previsionales hace muchos años. Le voy a hacer una analogía. El Estado ecuatoriano, el poder público, pues ha apoyado pretérитamente proyectos importantes. Puso plata el Estado como capital semilla para la construcción del Estadio del Barcelona en Guayaquil. Y luego lo hizo meses más tarde para la construcción del Estadio del Aucas en Quito. Fondos públicos, pero el momento en que son entregados al Barcelona y al Aucas, en esta analogía que hago, pasan a ser fondos privados. A nadie se le ocurre pues tomarse el Barcelona o tomarse el Aucas, sus estadios me refiero, porque por ahí alguien dice que ha habido malos manejos. Es propiedad privada, tienen los propios partícipes de esos fondos que son lícitos, que son absolutamente privados, la opción de hacer los correctivos que deban hacerse. Además, se está violando la presunción de inocencia, porque todavía no hay juicio o sentencias sobre supuestos malos manejos y ya se está queriendo tomar esos fondos privados. Gracias, Yo pido, termino con esto, María Josefa, yo pido al poder público que piense un poco, que no pueden, porque tienen 100 asambleístas, votar a favor de un proyecto inconstitucional, inapropiado, abusivo y violador de los derechos humanos. Y gracias a María José por estar con nosotros en este debate, que al final del día lo que nos lleva a preguntarnos a todos el país es ¿cuál es el límite de lo público? De lo público han nacido las materias que estudian. De lo público nace la prohibición de comer o de no comer algo. De lo público sale qué bebes o qué no bebes el domingo. De lo público salen hoy quién maneja tus fondos. De lo público pareciera que van a ser quién limita los sueldos en la empresa privada. ¿Lo público tiene algún límite? Y si lo tiene, ¿cuál es? Esa será la reflexión para esta semana. Aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias por el debate, señor y señora. Y quédese con nosotros, ya volvemos. Un tema que no tiene límites es el efecto de las drogas en los jóvenes. ¿Qué hace lo público para evitarlo? Y lo privado, ¿cómo colabora para que eso no pase más? Se lo contamos, ya volvemos. El gobierno incorporará en el Plan Nacional de Desarrollo Integral de Droga el consumo de estas sustancias como un problema de salud pública, de salud social. En los jóvenes, no solo las cifras asustan, sino también los hechos concretos. La semana pasada falleció un joven víctima de la abstinencia mientras hay otros problemas sociales que los acechan. Es cuando el país, con Ecuador, tiene el índice, es el país que más alto índice tiene, por ejemplo, de embarazo en adolescente en Latinoamérica.
Ni siquiera le podemos decir adolescente. Juan Elías era solo un niño, 13 años tenía. Afuera de su escuela y en forma de caramelos encontró la H. Un joven mayor que él se la regaló y lo indujo al consumo de una de las drogas más adictivas y peligrosas. No se puede decir que el descuido de los padres fue lo que lo llevó a ser adicto, pues su madre siempre estuvo con él, hasta el último día. Decidido a ya no consumir más y víctima de la abstinencia, falleció al no darle a su cuerpo lo que éste le pedía. Comenzó a ahogarse a las 5:45 de la mañana, llamé a la ambulancia no llegaba todavía, me lo trepé a un taxi y lo llevé hasta el hospital del niño. Ya llegando al hospital del niño, el médico me dice que ya llegó con los signos vitales muy bajos y que ya no se pudo hacer nada. La heroína es la droga más adictiva entre los jóvenes. Solo en Guayaquil, en los primeros 3 meses del 2014, se decomisaron más de 100 kilos, 3 veces más que el año pasado. Empieza regalándole la droga, después empieza a cobrarle muy bajo costo. Que las drogas no son solo marihuana, cocaína y heroína, sino también alcohol. Y hay más problemas sociales donde ellos son las víctimas. Ecuador también es el país con más alto índice de embarazos adolescentes en Latinoamérica. Analicemos este tema en cifras. El crecimiento de embarazos adolescentes en los últimos 10 años bordea el 74%, según datos del Ministerio de Salud Pública. De 100 nacimientos en nuestro país, 37 no fueron planificados. Es bien complejo que los padres quieran hablar de sexo con los hijos. 121.288 adolescentes entre 15 y 19 años, es decir, el 17%, dieron a luz al menos una vez en Ecuador, un país que tiene el 37% del promedio general de mortalidad materna. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué hay tantos problemas que los acechan? ¿Y por qué es tan difícil salir de ellos? El problema de las drogas es complejo. Ni siquiera es suficiente que el joven ya no quiera consumirlas, tampoco que su padre lo sepa y que lo ayude. El líder de la campaña Revolución Preventiva que lleva a cabo la gobernación del Guayas reconoce que no existe un centro de rehabilitación público para adolescentes. Los privados sí existen, públicos, a lo que me refiero al Estado, no. Y tantas madres que como yo no tenemos dinero para saber a dónde ir, ya haya un lugar para dónde ir. Para sentirme feliz, que a lo menos no fue en vano la muerte de mi hijo. Porque si de mí se pudiera evitar un niño menos en ese cementerio y una madre llorar lo que yo estoy llorando, bendito sea Dios. A esta hora nos acompaña Merly López. Ella es experta en el tratamiento, o por lo menos está ahí muy cerca de la situación de los jóvenes. Merly, gracias por estar con nosotros y quisiera que le cuentes a nuestros amigos televidentes cómo a niños de 8 años, 7 años, los involucran en las drogas. Exactamente, ¿qué les hacen? Ok, gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante abordar el tema, estar pendiente de qué es lo que está pasando, porque ahora hay como un fenómeno que cada vez está creciendo. Los niños que se inducen a la droga son niños de menos edad que hace algunos años. Tenemos niños entre 7 y 8 años que salen de las escuelas y que los abordan adolescentes o adultos, les tapan la nariz con la droga en la mano y les obligan a absorber la droga. O sea, les ponen aquí y los obligan a inhalar para que vayan empezando a drogarse a la fuerza. 2, 3, 4 veces y luego el niño ya empieza a necesitar la droga y es el que está consumiendo. Es el que está apoyando al microtráfico que está en las comunidades. ¿Cuál es la respuesta de la policía? Porque 24 horas hace aproximadamente unos 3, 4 años seguimos este tema y no hemos visto resultados en números ni por parte de la policía que pueda decir sí, hemos logrado esto, hemos logrado lo otro. Tal vez usted sí lo ha sentido. ¿La policía ha podido desbaratar este sistema perverso en las escuelas? Están dando algunos pasos para poder abordar y para poder identificar qué es lo que está pasando. Yo creo que hace falta más, no sé, más estrategias de parte de la policía. No sé si ellos están carentes de personal porque van a algunas escuelas, pero no van a todas. Realmente yo trabajo en los sectores urbano-populares
Y en estos sectores es casi escasa que vaya la policía y que entre en las escuelas. Y es algo que toda la comunidad lo sabe. Esa es la gran pregunta. Si la comunidad sabe quién vende y dónde está la droga, ¿por qué la policía no sabe? Porque no puedo creer que tengan menos información que la sociedad. Yo creo que sí sabe. La policía sabe. ¿Y por qué no hace nada? ¿Tiene miedo tal vez? Pienso que es muy grande, a lo mejor, las personas que están involucradas. las personas que están involucradas. Y pues, son poderosos también los cabecillas. Puede ser que son poderosos, a lo mejor son personas que están en un nivel, no sé, bastante alto, que pues usted sabe que en nuestro sistema todo puede pasar. Hablemos de estas zonas, y cojamos al azar, no sé, alguna tal vez, sociovivienda, por ejemplo. Es que la experiencia que yo tengo es zona norte y zona sur. Bien, vámonos, zona norte y zona sur. ¿Qué pasa ahí? Tenemos sociovivienda, Nueva Prosperina, ¿Qué pasa en Nueva Flor Prosperina? de Bastión. Encontramos a personas en la calle que están ofreciendo droga a los niños y a los adolescentes. En la calle, como vender periódicos. Como vender caramelos, como vender periódicos. Simplemente son chicos que están parados en una esquina. Usted sabe, por ejemplo, usted lo ve en la calle, usted sabe, él es. Sí, puede ser. ¿Y en sociovivienda pasa lo mismo? Sí, el fenómeno es bastante alto en sociovivienda y en toda la zona norte. En toda la zona norte, o sea, las personas saben quiénes están ¿Isla Trinitaria, por ejemplo? También. El microtráfico ha abarcado las zonas populares. Y insisto, porque si nos complica un poco el entendimiento, ¿por qué razón, si ustedes lo saben, no han comenzado la policía a aplicar una estrategia inteligente para poder ir desmontando esto? Porque los niños se están muriendo entonces. Lo que pasa es que yo creo que no es solo parte de la policía. Tiene que ser un trabajo en red. En red. Nosotros decimos la policía como el ente que puede regular las personas que están dentro de una comunidad. Pero necesita la policía también apoyo. Entonces, pero ustedes se lo han ofrecido. Nosotros dentro de estas comunidades hacemos un trabajo intrafamiliar. Intrafamiliar, donde abordamos problemáticas de todo el sistema familiar, pero no es suficiente. ¿Qué pasa con las familias? Pues el chico que se induce en las drogas son chicos que son por varios motivos, no puede ser. La problemática familiar, la carencia afectiva, a lo mejor la violencia intrafamiliar, que es bastante alta, hace que un niño o un adolescente pueda caer en las drogas. También puede ser el hecho de que el propio cambio de la adolescencia le cree cierta curiosidad y vulnerabilidad y una inestabilidad emocional que si él no puede manejar sus emociones es una presa fácil para ser inducido en las drogas. Sobre la familia, ¿los índices de violencia familiar en los últimos años ha subido, se ha mantenido o ha bajado? Yo creo que se mantienen algunos y en un buen número se incrementa. ¿Y qué supone que lo motiva? Por ejemplo, tenemos en leyes que regulan la violencia intrafamiliar, pero en la práctica no se da. No hay una forma de aplacarla. No hay una forma de eliminarla. De eliminarla, que sería lo interesante. Muchísimas gracias, Merly, por estar con nosotros. Suerte en su trabajo. Que Dios la bendiga por cada trabajo que hace, salvando la vida de cada joven. Muchas gracias. Jóvenes que a todos nos compete un pedacito en la responsabilidad, como padres, como maestros, como compañeros de trabajo. Pero un llamado a la policía y a las autoridades gubernamentales, donde sabemos, sí, que los círculos son poderosos, donde las cabezas son más poderosas de lo que podamos creer. Pero versus eso está la vida de nuestros niños, que por todos los lados que los miramos siempre vale más. Gracias por acompañarnos.